Descubriendo. Hola, muy buenas, estimados oyentes. Bienvenidos a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo que está dirigido a todas aquellas personas que siempre han buscado incesantemente esa luz de la verdad. Desde este momento nos disponemos con todos ustedes a compartir un tema, una investigación que nos den herramientas para seguir avanzando en ese camino de la real esencia de la verdad. Recuerden que cada 8 días aquí se tocan temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Cabe recordar también de que aquí no somos poseedores de la verdad, pues eso sería un insulto para todos nuestros oyentes, sino que más bien con estas temáticas tratamos de despertar o generar el impulso de la búsqueda en todos aquellos que nos están escuchando. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio por internet, www.rcpc.com.ar. Este programa es dirigido y presentado por sus servidores Juan Manuel Pombo, Sonia Silva, Albeiro Erazo y quien les habla, Salim Hasir. Sean todos ustedes bienvenidos. La certeza en la búsqueda. Bueno, y el tema para el día de hoy es el Necronomicon. Este tema pues que, bueno, surgió de lo que veníamos tocando el programa anterior del Antiguo Egipto. De ahí surgió la necesidad de hacer un programa sobre o acerca del Necronomicon. Este libro pues místico, ¿no? Mágico, que desde hace mucho tiempo ha levantado el interés de todas aquellas personas que se mueven en las corrientes esotéricas, ocultistas y todo aquello que rodea a este libro tan enigmático. Y de eso vamos a estar charlando hoy, pero primero vamos a saludar a la mesa de trabajo. Primero las damas. Sonia, ¿cómo estás? Muy buenas, compañeros, queridos oyentes. Esperamos pues que nos acompañen en toda la transmisión y que igualmente intervengan acá en nuestro chat. Albeiro, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Salim, bueno, aquí compartiendo una vez más con ustedes de este tema tan interesante. Y pues a todos los oyentes pues le damos la calurosa bienvenida y que nos acompañen en esta nueva emisión. Juan Manuel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Un saludo aquí a los compañeros de la mesa de trabajo y a los oyentes aquí dispuestos a resolver este tema bastante interesante como de costumbre en Descubriendo. Así es, ya estamos con la artillería pesada. Bueno, el Necronomicon. Sí que es un grimorio o un libro mágico, ¿no? Pues ideado por el escritor estadounidense H.P. Lovecraft entre 1890 y 1937, uno de los maestros de la literatura de terror y ciencia ficción. Este libro es mencionado por primera vez en el cuento de Tejón o El Sabueso en 1922, y se dice que su presunto autor fue el árabe loco Abdul al-Hazred, nombre extraño, y cuyo nombre figura en The Nameless City, la ciudad sin nombre, 1921. De esto es que vamos a estar charlando hoy y vamos a estar pues conversando con todos ustedes, nuestros oyentes. Entonces, compañeros, ¿qué tenemos acerca del Necronomicon? Así es, Salim, un poco pues de la historia de este libro.
data de los años 700. El título original era Al-Safif. Asís era el término utilizado por los árabes para designar el ruido nocturno producido por los insectos, que se suponía que era el murmullo de los demonios. Escrito, como bien lo dijiste tú ahora, Abdul al-Asred, un poeta loco huido de Sanaa al-Yanen en la época de los califas omeyas hacia el año 700. Visita las ruinas de Babilonia y los subterráneos secretos de Memphis y pasa 10 años en la soledad del gran desierto que se extiende del sur de Arabia al Roba el Khaliyeh, o espacio vital de los antiguos, y el Daná, o desierto escarlata de los árabes modernos. Se dice que este desierto está habitado por espíritus malignos y monstruosos. Todos aquellos que aseguran haber penetrado en sus regiones cuentan cosas extrañas y sobrenaturales. Durante los últimos años de su vida, Al-Asred vivió en Damasco, donde escribió el Necronomicon, y por donde circulan terribles y contradictorios rumores sobre su muerte o desaparición en el 738. Su biógrafo del siglo XII, Ibn Khallikan, estos nombres bastante extraños, cuentan que fue asesinado por un monstruo terrible en pleno día y devorado horriblemente en presencia de un gran número de aterrorizados testigos. Se cuenta además muchas cosas sobre su locura. Pretendía haber visto la famosa Ilrem, la ciudad de los pilares, y haber encontrado bajo las ruinas de una inencontrable ciudad del desierto los anales secretos de la raza más antigua que la humanidad. No participaba de la fe musulmana, adoraba a unas desconocidas entidades a las que llamaba Yom Sotot y Tuklu. O sea que, según lo que nos estás diciendo, este señor pues ya venía practicando ciertas pues actividades bastante ocultistas con pues demonios, con lo que nos estás diciendo ahí. Así es, con estas deidades que él adoraba pues en secreto, porque era de allá, pero no pertenecía a la religión musulmana, que es la religión de ese espacio geográfico. Y según los ritos que él venía haciendo, entonces él fue pues elaborando el texto, ¿no? El Necronomicon. Eso es lo que se dice, ¿no? De que de allí empieza la leyenda del libro. Entonces, Sonia, ¿qué tenemos? Bueno, llama la atención hasta este término que nos está señalando Juan Manuel, de que inicialmente nos muestran el Necronomicon como un texto ficticio. Entonces, comienza ahí el interrogante de nuevamente nos están vendiendo la ciencia ficción como una mentira, como que no es posible en la realidad. Pero cuando nosotros aterrizamos y nos damos cuenta que al investigar dentro de las corrientes ocultistas es un libro que está totalmente en uso y que realmente ha tenido no solamente una gran influencia en toda la historia del hombre, sino que desde lo que nosotros sentimos como desconocido ya se viene dando. Así pues, el Necronomicon recoge todo lo que es la hechicería, los ritos que se practicaban en la antigua Sumeria alrededor, por ejemplo, entre otros muchos, ¿no? Pero por ejemplo del dios Marduk y los 50 nombres que él recibía. Pero igualmente también reciben en este libro un conjunto de conjuros del antiguo Egipto. Y allí hacen una clase de evocaciones. Ahora es bueno citar de que esto ha pasado de muchísimas, pero muchísimas personas, o sea, de mano en mano y de cultura a cultura. Así, por ejemplo, en el año de 950 fue traducido al griego. Miren que desde el 730, que realmente fue cuando se sacó a la luz este libro por Abdul al-Asred, este árabe que lo llamaban el poeta loco, no fue sino hasta 1924, ¿cierto? Que Lovecraft lo hace público ya aquí en las Américas. Pero miren que a pesar de que transcurre tanto tiempo,
hay cierta o se mantiene, digamos que ciertos idiomas y ciertos signos originales del original texto. Así pues, como veníamos diciendo, en 950 fue traducido al griego. Adoptó entonces el título actual griego de Necronomicon. Anteriormente no tenía este título, sino eran los insectos de la noche. Posteriormente, en 1050, ya apareció en la Baja Edad Media y se difundió ampliamente entre los filósofos y los hombres de ciencia. ¿Y cómo lo hicieron? Pues traduciéndolo al latín. Entonces ya entró en la cultura del latín y se profundizó en él, y es allí en donde se comenzaron a dar muchísimos episodios traumáticos y negros dentro de la misma Edad Media, que termina pues teniendo como vetado este libro. Y en efecto, un papa, exactamente el nombre del papa era el Papa Gregorio IX, fue quien lo vetó por las amplias cosas que habían sucedido hasta entonces, que ahora pues los comenzaremos a ver. Sonia, y es curioso de que este libro se mencione como ficticio, ¿no? Según todo lo que nos vienes diciendo, de que es un libro que pues incluso fue vetado y perseguido para sacarlo de la luz pública. Y si fuese ficticio, pues no sería considerado uno de los libros más peligrosos de la humanidad, pues las ideas horribles y las verdades oscuras que este libro de una manera terriblemente convincente da a sus lectores a menudo han llevado a la locura y a la muerte. Además de las antiguas verdades y profecías premonitorias, el libro también contiene hechizos y encantamiento que en manos equivocadas puede crear un daño impensable. Todas las copias originales conocidas del Necronomicon se mantienen bajo llave y no están disponibles al público. Entonces, si es ficticio, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se oculta? Es interesante esto aquí. Albeiro, sí, ¿qué tienes para nosotros? Precisamente eso estaba leyendo acá en una parte que decía que después, en 1950, comenzó a tener una rápida difusión entre los filósofos y hombres de ciencia de la Baja Edad Media. Sin embargo, los erróneos sucesos producidos en el entorno al mismo tiempo hicieron que el patriarca Miguel y la Iglesia Católica lo condenaran en el 1950. Sin embargo, no pudieron evitar... No, 1050. En el año 1050. Sin embargo, no pudieron evitar que se salvara una copia que en el año 1228 llegó a manos de Aulus Wormius, quien produjo el libro al latín, en la que es la versión más famosa, que aún quedan algunos ejemplares en ella, mientras que los originales árabes y griegos se han perdido. O sea, aquí vemos que de pronto hubo una publicación de este libro, y que este libro trajo pues como consecuencia de esa publicación que muchas personas quisieran hacer mano de él para utilizarlo para fines fines personales o sí, y que trajo unos horribles sucesos, y debido a eso la Iglesia Católica intervino, ¿no? Pero aún así fue traducido y esparcido por muchas partes de la tierra, y viendo ellos que este libro pues trae consigo algunos sucesos, pues lo trataron de ocultar, ¿no? Los griegos y los árabes, que eran los que tenían pues por decirlo de alguna forma, los libros originales. Vemos que sí hay evidencia de que no es un libro que se pueda decir que es ficticio o que no existe. Vemos que sí hay evidencia de que sí hay un libro que trata de mostrarnos que en él hay como una especie de magia negra. Hay algo oculto detrás. Hay algo oculto en ese libro. Además de que si fuese realmente ficticio, no trataran de ocultarlo. Así es. Uno actualmente se encuentran algunos de estos textos guardados. Hay uno guardado en el Museo Británico, el otro se halla en la Biblioteca Nacional de París. Una edición del siglo XVII se encuentra en la biblioteca de Widener de Harvard, y otra en la biblioteca de la Universidad de Miskatonic en Arkham, mientras que hay una más en la biblioteca de la Universidad de Buenos Aires. O sea, vemos que
ya a raíz de pues la prohibición, como ya nuestra compañera Sonia nos había mencionado, del Papa Gregorio IX, pues ya quedan pocos ejemplares, pero también cabe una gran incógnita. Si esto, como tú bien lo decías, Salín, es una pues ciencia ficción, y todo, pues todo lo que nos han hecho, o toda la propaganda que más bien se le ha hecho a este libro, ¿por qué está tan escondido? ¿Por qué estará tan debajo llave? ¿Y quién? O sea, más bien cómo bajó esa información para que este loco escribiera este libro de una brujería, o pues de una energía tan negra y tan negativa para la sociedad. Sí, indudablemente alrededor de este libro pues se tejen pues muchas cosas bastante ocultas y oscuras, totalmente negras, que pues se trata de esconder, y todo aquel que pues lo tenga en sus manos, si está en manos equivocadas, puede ser bastante peligroso. Sí, mire, Salín, aquí dice que en los últimos años hombres de ciencia, profesores y curiosos han solicitado el libro en dichas instituciones, en diferentes instituciones, pero ha sido inútil. Lo único que reciben son negativas. Esto es así porque, a pesar de las detalladas referencias de este libro, las citas que han transcurrido en los párrafos que han colocado en el saber popular, el Necronomicon solo ha existido en la mente de su creador, dicen ellos, en la mente de Howard Phillips, quien lo mencionó por primera vez en 1922. Miren que este libro, o lo que contiene este libro, ha llamado la atención, ¿no?, entre los hombres de ciencia, profesores, y que han ido atrás de él, lo han ido a buscar. Eso quiere decir que el libro pues tiene algo importante, y nosotros podemos pensar también, dentro de lo que hemos investigado y hemos leído, que este libro pues tiene muchos años de antigüedad, y que podría decirse que de esos antiguos dioses que en una pasada emisión nosotros hablábamos, y que hablábamos de un papiro, y que hablábamos de diferentes del antiguo Egipto. Del antiguo Egipto, los diferentes dioses del antiguo Egipto, uno puede relacionar e ir atando cabos, ¿no? Sí, ese es el punto que Descubriendo pues va a tocar hoy, del origen de este libro, ¿no? Principalmente todos esos conocimientos que están guardados allí, y que bueno, no, pues de la forma que lo han tratado de ocultar, pues nos están queriendo decir que es bastante peligroso. Bueno, como es bueno nuevamente anotar, pues debemos recordar de que no solamente tenemos que hablar de ese libro de Necronomicon que nos habló Lovecraft, sino de la esencia del mismo, de donde él tomó su fuente, que era el rumor de los insectos por la noche. Recordemos bueno, es el nombre, se me hace como para pronunciarlo, Al-Hazred. Bueno, Al-Hazred. Y el nombre original de él era Kita al-Asif, ese es el nombre original en árabe. Y pues tenemos que tener en cuenta de que realmente eso lo que decía, o lo que habla es del murmullo producido por los demonios, como los gules. Ese es el murmullo que ellos producen al abrir las diferentes dimensiones que se comunican con los hombres y con los mismos espíritus de estos. Entonces, al pasar ya al griego, entendemos que no solamente el Necronomicon es un libro de magia o hechicería que tiene en efecto mucho poder, sino que nos está contando una historia oculta y nos está hablando de seres que actualmente han muerto, pero que sabemos que se conservan en una dimensión paralela. Entonces se llama en griego Libro de los Nombres Muertos. Sí, bueno, saludemos a los oyentes que están conectados hasta ahora, Dama Blanca, a Michael y a Camilo Arango. Dama Blanca dice: se está empezando a entrecortar, es que está súper el tema, carajo, está diciendo. Sí, sí, Dama Blanca, el tema es bueno, como esos que toca Descubriendo, ¿no? Bastante espinosos. Ya como lo hemos venido desarrollando con los distintos datos que nos están dando nuestros compañeros, se habla de que este libro está
pues bastante relacionado con el tema ocultista y pues esotérico, ¿no? De esas corrientes bastante misteriosas y bueno, dan hasta miedo, ¿no? Yo personalmente, si me encuentro con este libro, prefiero no tocarlo. Bueno, yo les cuento algo que yo he tenido pues la experiencia de tratar con gente de pronto que les gusta mucho este tema del ocultismo y de la magia negra y todas estas cuestiones. Y yo con esa referencia yo puedo decir que este libro ha trascendido tanto que hay personas que se dedican, pues su actividad económica es tratar de mejorar, como les dijera, de arreglarle la vida a las personas por medio de este tipo de magia, por así decirlo de alguna forma, o este tipo de actividades que muestra en este libro. Hay muchas personas que se dedican a esto, que tú ves, o sea, de ahí se derivan las personas que tú ves en la calle, que de pronto escuchas, que dicen que no, hay una persona que te lee el tabaco, que te lee la taza del tinto, del café, no sé qué, esas vainas como que uno le dice, no, generan curiosidad, pero uno dice, hay gente que tú llegas y te dicen cosas que, o sea, ¿cómo carajo ellos llegan a saber eso? Ese es el punto. ¿Cómo te dicen cosas que supuestamente nadie sabe y ellos la dicen y tú no los conoces? A veces es trampa, ¿no? Hay gente que es tramposa, sí, y es calanchín y se pone a hacer truquitos y vainas, pero hay cosas que sí son de prestarle atención, y que pues me he topado con personas así y les digo que trabajan con un libro, ¿sí? Con unas pautas. Ellos tienen sus pautas, tienen sus oraciones, tienen sus ritos, los hacen y me los han comentado cómo lo hacen, y más adelante pues les estaré hablando un poquito más ahora que recuerde uno de las tantas experiencias que he tenido con este tipo de actividades. Bueno, aquí nos dice Bono Andrés: el libro lo vi en un almacén y me dijo el señor que si no tenía cierta habilidad no me metiera con él. Sí. Bueno, el señor hizo bien en advertirte, Andrés, porque la verdad parece ser que es un libro bastante peligroso, ¿no? Que si no sabemos bien lo que estamos haciendo, podemos ser maltratados. Sí, y fíjense por qué, porque retomando todo lo que hemos comentado en anteriores programas, incluyendo pues toda la temática que también desarrolla Expedientes Secretos X, hemos deducido de que existió exactamente la influencia de seres venidos de otros mundos a este mundo, y ellos trajeron un tipo de sabiduría. Dentro de eso, Enoch los enuncia y los denuncia, y pues recordemos que ellos divulgaron todo ese, por ejemplo, Azazel divulgó múltiplemente los hechizos entre los hombres y entre las diferentes naciones. Y es de saber que a la época de este señor poeta supuestamente loco, árabe, que nació en Yemen, entre otras cosas, él hizo un recorrido a través de esta cultura milenaria y antigua, tal como la antigua Alejandría, Egipto, Pujab, Babilonia y Memphis. Todo esto para recoger lo que él llamaba sabiduría. Y entonces, ¿por qué no lo admiten? Dicen que pues él utilizó métodos ortodoxos con poca exactitud, de que no logró atraer precisamente con métodos científicos creíbles lo que se intentaba, etcétera, etcétera. Pero no obstante a eso, señores oyentes, este señor tuvo tal influencia en los filósofos del entonces que fue tomado como un filósofo neoplatónico, como Proclus, o sea, a la altura de Proclus fue tomado este señor árabe. Y se nos hace como que muy extraño pensar de que a nuestra época no nos mencionen nada de él. Ahora, debemos citar de que cómo está compuesto, ahora sí, hablemos de cómo está compuesto el Necronomicon, para que sepan entonces nuestros oyentes a qué nos estamos refiriendo, porque es posible que no los hayan ocultado. Sí, porque de pronto uno se tropieza con una vaina de esa y no sabe. Sí, miren, el libro primero habla de las grandezas de los primigenios y sus legiones. Ojo, ya a través de esto entonces nosotros comenzamos a caminar. Recordemos que dentro de esos primigenios, cuando habla Enoch en su libro prohibido de que esos
hijos de Dios se cruzaron con las mujeres en la tierra y crearon unos gigantes, pero dentro de ellos existían unas legiones que estaban a su orden. Claro. ¿Cierto? Entonces ellos hablan en ese primer libro del Necronomicon, habla de esos primigenios y sus legiones. En el segundo libro habla sobre lo acontecido en el año de la muerte y de... Bueno, ese nombre no lo puedo decir tampoco, porque no me lo... ni Arlashtohet. Bueno, Nombres extraños. sí, el libro tercero ya sí trata de la magia y sus secretos. Y el libro cuarto, que ya habla del libro del destino del hombre. O sea, que esos manes tienen una biblioteca, tomo 1, tomo 2, tomo Sí. 3, tomo 4. Sí, el libro, Ay. como nos estaba diciendo Sonia, se compone de esas 4 partes. Eso para que, bueno, uno sepa un poco más acerca del libro, porque la idea es conocerlo para no caer en el engaño, ¿no? Por aquí nos escribe César, dice: saludos desde Venezuela, muchachos, muy interesante el tema. Y Dama Blanca dice: uno no necesita ningún libro. Por ahí escuché que el libro es uno. Así es, Dama Blanca. Sí, Dama Blanca está estás en en lo todo. cierto. Tiene toda la razón. Por aquí encontré, pues estoy leyendo algo que dice que el Necronomicon fue escrito por unas deidades, lo llaman estos seres los dioses mayores. El hábitat natural de los dioses mayores se considera que está en una región próxima a la estrella Betelgeuse, en la constelación de Orión. O sea, vemos que pues toda esta información viene de esa constelación, o cerca de esa constelación, ¿sí me entiendes? Y cerca de esa constelación hay pues también galaxias y cosas que son así de dudosa procedencia. Cada vez que nosotros veamos el nombre o pues que alguna información baja de allá por esos seres de Orión, pues ya sabemos que es algo peligroso, pues es una información bajada de esa constelación. Bueno, sí, ya como pues nuestros compañeros han estado pues dando pie, pues ya hemos tocado pues anteriores emisiones y, como decía Sonia, también en Expediente Secreto se habla sobre una pues invasión o llegada de seres extraterrenos hace muchísimo tiempo a este planeta, y que cuando ellos llegan acá pues empiezan a influir en la humanidad de una forma bastante negativa. Pues esto lo hablamos abiertamente porque sabemos que pues los oyentes de Descubriendo son pues especiales, ¿no? Son Personas de mentes de abiertas. mente abierta, exactamente. Y para los que de pronto llegan nuevos a la sintonía, les recomiendo que entren al blog de la emisora www.rcpc.com.ar y descarguen las emisiones anteriores. Entonces, como nos decía Sonia, ella hablaba del libro de Enoch, este profeta que pues vivió hace muchísimo tiempo, ya en la antigüedad. Y él tiene un libro, ¿no? El libro apócrifo de Enoch, libro que no entró en el canon bíblico, en el concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo, donde allí se dijo, ¿no?, los libros de que hoy nosotros íbamos a tener y íbamos a leer. Eso, bueno, tema que también hemos desarrollado acá. Resulta que en ese libro se narra pues en detalle, mucho más detalle que lo que se nos cuenta en la Biblia, sobre la caída de estos ángeles y lo que hicieron en la humanidad. Por ejemplo, en la Biblia, en el Génesis, en el capítulo 6, versículo 1, dice que cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre el planeta y pues tuvieron hijas, al ver los hijos de Dios que ellas eran hermosas, bajaron y tomaron por esposas a todas aquellas que les gustaron. Y de allí, de esa pues mezcla, nacieron los gigantes de la antigüedad, los gigantes de antaño, como tocaba nuestra compañera ahora también. Pero resulta que en la Biblia no se nos habla a profundidad sobre ese tema, se deja como ahí, como al aire. Y después de esto pues ya ocurre se habla de Noé en la Biblia, desde el capítulo 6 del Génesis hasta el 9 se habla sobre lo que es los hijos de Dios y el diluvio universal. Pero ya en el libro apócrifo de Noé se empieza a relatar el libro de Enoch. Enoch. Allí se empieza a relatar Noé, sino Enoch. Ajá. Bueno, ahí se empieza a relatar con más profundidad esto, ¿no?
no relata cuando ellos llegan aquí las cosas que estos seres o supuestos dioses empiezan a enseñar. Por ejemplo, en el capítulo 8, Azazel enseña a construir las corazas y las espadas y enseña el arte de la guerra a los hombres y enseña a las mujeres todo lo que tiene que ver con pues, los aretes, zarcillos y todo, pues maquillaje. Todo lo que tiene que ver con la vanidad. Sí, les enseñó todo eso. Y nosotros caímos como porque no vemos una vieja vestida con arete, con no sé qué, maquillada, está bonita. Hombres también con arete. Los hombres también con arete, sí, claro. Bueno, Enoch sigue relatando allí de que, bueno, estos dioses también enseñaron a las mujeres a abortar. Bueno, enseñaron un montón de cosas que no han sido para nada positivas para la humanidad y que de esta manera fueron degradando poco a poco a la humanidad presente en ese entonces en el planeta Tierra, y que al combinarse o al mezclarse estos seres con las mujeres pues empezaron a tener hijos gigantes de formas extrañas. Ahora imagínense ustedes, estimados oyentes, una mujer pues normal con un gigante en su barriga, un bebé gigante. Esto es algo que, bueno, uno lo piensa y dice, ¿cómo hacía? Se le habrá reventado la barriga, habrán muerto muchas en el parto, y esto fue bastante desastroso, ¿no? Además de que en ese entonces estos dioses también manipulan al hombre genéticamente, como ya lo hemos hablado, ¿no? En el programa que se hizo en Descubriendo sobre la manipulación del código Adán. Y ellos manipulan al hombre y empiezan también a formar híbridos con fusiones y mezclas entre animales y hombres, y se empiezan a ver un montón de especies y formas y humanoides extraños en ese entonces, y una degradación total de la humanidad. Y todo esto lo empieza a relatar el libro de Enoch. Entonces, cuando las personas o los humanos que había en ese entonces, al ver toda esta degradación y toda esta pues terrible situación que se estaba viendo, el libro cuenta de que unos hombres se levantaron y clamaron al cielo, exactamente, clamaron al cielo por toda la sangre que se estaba derramando en la tierra. Y fue escuchado. Exactamente, y dicen que esos clamores llegaron a las puertas del cielo. Cuando esto sucede, pues las potestades eternas deciden ayudar a la humanidad, deciden ayudarla. ¿Y cómo la ayudan? Pues enviando pues la destrucción a estos seres, con lo que se conoció bíblicamente como el diluvio universal, exactamente. Y cuando esto sucede, estos seres que estaban en el planeta Tierra son pues destruidos, no son acabados, aunque algunos lograron salvarse. Porque sí, por ahí a veces uno lo ve y uno dice, hombre, ¿cómo puede haber un esqueleto de un gigante? Sí, en Facebook a mí me mandaron una foto de un esqueleto humano, pero de una persona que medía casi 4 metros. O sea, impresionante. Sí, eso. Nosotros vemos pues nosotros como hombres dejamos en aquella Perdona, época, y eso no lo muestran en la televisión. no lo muestran, exactamente. No lo muestran los medios. Entonces nosotros pues no reconocemos eso, todavía no conocemos pues de esa información, y todavía pues nos perturba esa información, ya no con los gigantes, sino con otras entidades que igual siguen perturbando a nuestras mujeres. Y nosotros como hombres debemos como ponerle el freno a eso, como reconociendo ya pues lo que fue en la historia, y pues así nosotros también podemos reclamar, y asimismo se nos darán pues herramientas para combatir esas entidades que ahora mismo perturban a nuestras mujeres en la sociedad. Sí, en aquel momento esos seres tenían su cuerpo, ¿no? Tenían su parte física, pero resulta que esos cuerpos, después que ya se murieron, no sé qué, se desintegraron, quedó su energía aquí en la Tierra, lo que ahora conocemos de pronto como unas energías necrománticas. Sí, que esas energías necrománticas han existido siempre en la Tierra y han dado tumbos por allá, por acá, y se han personificado a muchos seres humanos, se han personificado en muchos seres humanos, y que de cierta forma el libro, los tomos estos que mencionaba Sonia, ahí pues se clasifican. Ellos se clasifican y cada uno como que busca su especialidad. Aquí dice que uno era para los
Para los. Sonia, tú que tienes el dato. Bueno, es bueno anotar antes de seguir a lo del dato como tal, de que esos seres, cuando algunos se salvaron, fueron los que viajaron a las diferentes culturas del mundo y se impusieron como dioses, ¿cierto? Sobre ese panteón de dioses que conocemos en las diferentes culturas. Ahora, recordemos de que los libros que habíamos mencionado hace un rato son exactamente 4 tomos. Dichos tomos, el primero nos hablaban entonces de precisamente esas primeras, o los que son los primogenios y sus legiones. Esta parte acá es importante porque tiene que ver mucho con la parte de que nos mencionaba ahora Salim y de lo que habíamos comentado hace un rato. ¿Por qué? Porque al darse la destrucción de esto con el diluvio y presentarse de estas formas necrománticas o nicrománticas, comenzaron a tratar de tomar cuerpo, pero es que no pueden tomarse cuerpo de cualquier cosa, como el ejemplo de colocarse en sintonía o en una dimensión. Es como cuando estamos tratando de sintonizar nuestro radio, ¿cierto? Y estamos tratando de tomar exactamente la sintonía de una emisora en específico, ¿cierto? Sí. Resulta Sonia, que ya me acordé. Sí, yo también tengo el dato aquí. Ya me acordé. Pero para terminarles el ejemplo, es decir, todo esto que nos muestran en el Necronomicon es una forma de ponernos exactamente en la dimensión en la cual ellos pueden nuevamente tomar cuerpo a través de todos y cada uno de nosotros como seres humanos. Recordemos que nosotros somos exactamente una fuerza y una gran energía. Ellos necesitan de nosotros para vivir, porque en sí ellos no podrían vivir sin nuestra propia fuerza. Sí. Entonces se encuentran allí como larvas en el ambiente, esperando un cuerpo propicio que se ponga en sintonía a través de estos diferentes rituales en que pueden colocarnos algunas cosas, y entre otras cosas. Ojo que muchas de las religiones y de las sectas que se están presentando hoy en día beben de este Necronomicon de forma consciente o inconsciente. Por ejemplo, la nueva era, por ejemplo, lo que escuchamos en metafísica. Recordemos a Saint Germain, cómo este hombre tomaba cuerpo en diferentes partes y cómo podía aparecerse en las diferentes partes del mundo y se mantenía siendo joven, teniendo más de 500 años de vigencia. No, y se dice también que pues el Papa es practicante de magia blanca. Magia blanca o magia negra, magia es magia. Magia es magia. Bueno, y eso está raro ahí. Aquí nuestros esa magia oyentes, es la que sale de ahí, ¿no? De esos libros. claro, aquí nuestros oyentes nos escriben. Dice Bono Andrés: un señor muy sabio algún día me dijo, no hay diferencia alguna entre demonios y ufólogos. Demoniólogos y ufólogos es lo mismo, me dijo el viejo sabio. Sí, eso es muy cierto, ¿no? Pues porque los mismos seres venidos de las estrellas son los mismos demonios, ¿no? Los extraterrestres de connotación negativa, por supuesto. Y César nos dice, esas supuestas deidades no son tales, son demonios al entender las palabras de Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Así es. De toda esta invasión que hubo, César, pues, y todas las formas humanoides y pues mezclas entre humanos y bestias y pues manipulaciones genéticas, de allí es donde sale toda la mitología de minotauros, de hombres con cabezas de sapo, de rana, de lo que usted quiera. Pues en el antiguo Egipto sobre todo se veía con cabezas de halcones, cabezas de perros y distintos animales con cuerpos humanos. De allí es donde se gesta todo esto, y los plasmaban así porque ellos eran así. Dama Blanca nos dice, pero no lo contó la TV. Sí, esto indudablemente no sale en la televisión. Eso no va a salir. No, yo le decía que los libros, que en algunas fotos que a mí me enviaban por Facebook había un esqueleto de este tipo, de estos tipos gigantes que no lo muestran en la televisión, no los muestran en los medios. Bueno, les comentaba yo que dentro de los tomos que mencionaba Sonia, que a mí se me escaparon ahorita, pero ya los encontré, pues esas figuras o esas energías necrománticas que quedaron dando tumbos en el planeta, hubo gente que empezó a trabajar con ellas. Entonces, dentro de los tomos que menciona Sonia, ahí habla sobre unas legiones, y que estas legiones han ido año tras año, tras siglo, alimentándose de la energía de los seres humanos.
una manera de ellos alimentarse, porque ellos son entidades, una manera de ellos alimentarse es precisamente con esta magia, esta cuestión del ocultismo y de la magia negra y de o blanca, como le llamen. Con los ritos que ellos hacen. O con los ritos. Yo tuve la oportunidad de presenciar un rito de eso. Sí, ¿cómo fue eso? Entonces, eso, pues, yo por curioso. Y esa vaina, cuando tú estás ahí, se te paran los pelos y... O sea, ellos tienen... La curiosidad mató al gato. Sí, o sea, bueno, eso hace años, ¿no? Cuando yo era más curioso, pero curioso para no sé... Cuando eras más loco. Pues sí, cuando era más loco. Entonces, dentro de... Lo que les puedo contar es que dentro de esos ritos que hacen estas personas, ellos manejan unas oraciones, o una oratoria, no sé cómo le llaman ellos. Y que tienen un Dios. Y que cuando yo escuché ese Dios y yo llego a investigar más sobre ese Dios, yo me doy cuenta de muchas cosas que ahora mismo, pues yo digo, estoy más claro. Porque ellos mencionaban un tal tetragramatón. Tetragramatón, sí señor. Entonces investigando, pues ellos en ese tetragramatón, ellos le hacen pues toda una oración, le hacen todo un rito, le hacen todo una oración, es una deidad para ellos. Sí, le hacen un evento especial sobre una persona que ellos quieren pues mejorarle la vida. ¿Sí? Y lo bañan con una cantidad de vainas y le echan un poco de maricadas y vainas. Y investigando, yo me doy cuenta de que ese mismo tetragramatón, traducido a muchos idiomas y traducido a muchas, me doy cuenta de que aparece en muchos ritos satánicos. Sí, el tetragramatón, pues ese es más que todo utilizado por, como tú dices, las corrientes esotéricas. ¿Qué es el tetragramatón? El tetragramatón son las 4 letras hebreas que, si nosotros la vemos, se asemejan mucho a una N, una I, otra N y una coma. Y esto, pues, traducirlo a español suena algo como Yod-Het, Bot-Het. O el nombre de Dios. Dicen que ese es el nombre de Dios. Entonces, para poder pronunciarlo, Dios entre comillas. El falso Dios. Con minúscula. Eso, el falso Entonces, Dios. para poder pronunciarlo, pues al traducirlo le pusieron vocales, ¿no? Y quedó como Yahvé, Jehová, bueno, distintas cosas. Y de allí es donde viene esto, ¿no? Del pueblo, del idioma hebreo y del pueblo hebreo también. Compañero, pero usted vio, pues, según lo que yo he leído a raíz de pues este tema, este es uno de los rituales más sencillos, porque sí. Existe también unos rituales que la gente lleva a unos bebés. ¿Para qué? Para que las entidades esas que están poseídas de un cuerpo se alimenten pues de la sangre, y eso tiene que ser una cosa totalmente espantosa. O sea, vemos la magnitud que trae toda ese tema, la magia negra, o sea, un bebé. Sí, es algo la sangre es algo aterrador, tenebroso, algo horrible, o sea, inimaginable para uno. Sí, bueno, ahora hablando ya pues de estas energías, como venía yo hablando sobre el libro de Enoch, cuando las potestades eternas envían la destrucción de estas entidades y de estos seres que habitaban aquí, al destruir a estos seres en el planeta quedaron unas energías nigrománticas pues flotando alrededor del planeta. Es así, estimado oyente, como cuando usted entra a un lugar o una casa donde usted ha escuchado que ahí se practicaba brujería, que hay un cementerio en el piso y siente el ambiente pesado. Siente el ambiente pesado, exactamente. Así es. Entonces eso mismo, ambiente pesado. Exactamente, eso mismo ocurrió acá en el planeta. Pues las prácticas que se hacían, que venían desde la Atlántida, el diluvio. Lo que destruyó la antigua Atlántida fue el diluvio universal, ¿no? Sí. Y se dice que la Atlántida nunca existió. Y estos conocimientos que estaban en la Atlántida pasaron al antiguo Egipto. Y de ahí se desprende todo este tema místico. Entonces, esta energía que quedó flotando en el planeta, ¿qué es? Es un espíritu asqueroso que come todas las suciedades de pensamiento del mundo, todo el estiércol de las mentes y corazones. Una bestia de energía negra, negra ebria de crímenes y sangre humana. Un ente que circunda la tierra, que está por todo lugar, recogiendo el pensamiento masivo de los campos de fútbol. Escúchese bien esto, ¿no? Interesante. O sea que cuando nosotros vamos a un partido de fútbol, todas esas emociones y pasiones que se gestan del partido y todo lo que esto lo rodea,
es absorbida por todas estas energías y este espíritu que circunda el planeta. Pues y no solo de fútbol, de varios deportes, de todos los deportes. Las discotecas. Exactamente. O sea, los donde hay antros, derroche los burdeles. de energía, así Sí. es. En los conciertos de rock también, de las revoluciones políticas, de las matanzas del orden, en las discotecas, Sí. como dice aquí nuestro compañero. Es un cuerpo de tinieblas, un En los pulpo, after party, en los after cole, en todas esas vainas. un pulpo de millones y millones de tentáculos de negra y púrpura luz oscura que como rayos tenebrosos se extiende a cada mente humana para dar y quitar pensamientos suyos que invaden la conciencia. Esto a mí me hace recordar a la película Matrix. Así es. Recordemos, oyentes, que en esta película cuando Neo pues se le entrega, pues Morfeo le entrega la información, él es desconectado de una especie de máquina que lo tenía ahí como adormecido, y cuando él se da cuenta de esto, él se despierta y ve a toda la humanidad conectada a esta máquina, Dándole energía pues a unas máquinas Exactamente. más grandes. y Morfeo le dice a Neo que Matrix pues es control, todo esto es una cárcel para nuestra mente, y de que Matrix pues nos convierte como una especie de batería, le dice, nos convierte en esto, y que pues nosotros somos los que le damos vida a todas estas energías nigrománticas, porque ellas se alimentan de la energía vital de las personas. Cuando nosotros de pronto tenemos una emoción fuerte de odio, de rencor, incluso de tristeza, Malos pensamientos. estas energías negativas que nosotros desprendemos son absorbidas por este ente tenebroso, ¿no? Pues espíritu que circunda la tierra. Como hablábamos, las energías de los campos de fútbol, de las discotecas, todo esto alimenta este espíritu maligno, ¿no? Y fíjate, disculpa Salín, que en esa película pues también las características que tú nos comentabas de esa energía asquerosa que circunda todo. Precisamente Neo, cuando despierta y abre los ojos, se encuentra de que él está preso y hay unos tentáculos justamente, o hay unas chupas en toda su columna vertebral, en su cabeza. No sé si ustedes recuerdan y cómo Sí. él se quita de todos esos brazos. Sí. Pero hay otra cosa, ese aspecto que hablábamos de que es una cosa babosa y asquerosa que se encuentra en el ambiente, precisamente él se encontraba en eso, como Sí, en una especie como un de lodo. gel. Exacto, como en un gel. Ahora, retomando esto del Necronomicon, recordemos nuevamente, señores oyentes, de que ellos toman su base en todos los hechizos y toda aquella pues enseñanza que se encontraba en la antigua Sumeria. Recordemos que los sumerios tomaron exactamente todo su conocimiento de ese ser que ellos dijeron que pues llegó del mar, un ser extraño que llevaba un traje de buzo, y quien les enseñó a escribir, les enseñó la ciencia, la agricultura, la arquitectura, etcétera, etcétera. Y de aquí venían bebiendo pues todas las demás culturas. Recuerden que eso es y se llama Marduk. Ahora, cuando nosotros nos vamos al Necronomicon, Marduk recibe exactamente 50 nombres. Cuando se evoca Marduk, cuando se evoca este demonio, señores, comienzan a suceder cosas muy extrañas dentro de las personas que lo evocan y el ambiente que lo circunda. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de oraciones y lo que nosotros también llamamos mantra. ¿Por qué? Hombre, porque el ser humano, siendo energía, pero también compartiendo parte de su cuerpo y teniendo vibraciones grandes también dentro de él, dentro de su cuerpo comienza a vibrar algo que nosotros tenemos y que llamamos el hipotálamo. Cuando esto comienza a vibrar conforme a las ondas que ellos bien quieren ponernos en la dimensión, nosotros entramos dentro de un lo que llamamos trance, y lo que hacen también religiones y lo que hacen también a través del yoga y las diferentes evocaciones, cuando es de forma inconsciente, entramos en un trance y lo que nosotros llamamos estado beta. Dentro de ese estado beta, ese elemento parásito que se encuentra ahí dando vueltas en el ambiente, entra y toma parte del cuerpo y lo controla a tal forma de que él hace todo lo que él quiera y necesita expresar con el ser humano o con el cuerpo que queda allí. Es así que esta expresión del Necronomicon
también se aplica en lo que nosotros llamamos la santería y el espiritismo. Sí, eso. Recuerden que el espiritismo utiliza lo que son las llamadas materias. Son personas que incorporan y son medium. Asimismo, el Necronomicon abre lo que son las puertas del inframundo. Para terminarlo, este conjunto de entidades, donde no sé si ustedes han recordado que en la misma Biblia, utilizando un cuerno, ellos comienzan a llamar o en las diferentes culturas antiguas ellos llaman esto, pero resulta que algo parecido a ese cuerno es exactamente el sonido que se escucha cuando se abren esas puertas dimensionales. Esas puertas dimensionales, cuando se abren y salen, parecen entonces que fuera un murmullo de miles de insectos. Entonces nosotros comenzamos a comprender por qué que llamaron el poeta loco le colocó ese nombre. Sí, no, y hay el tomo que tú mencionaste, hay uno que le dicen Legión, ¿no? Sí, porque son miles, legiones. no son Sí, pocos. No es uno solo. Son miles. Esos son Bueno, los aquí murmullos. nos escribe un oyente. ¿Y cómo podemos defendernos o contrarrestar esas energías nigrománticas? Excelente pregunta, ¿no? Pues Sí. esa es la idea. Además de plantear el problema, hay que plantear la solución. Entonces, ¿cómo podemos defendernos? Bueno, el primer paso para uno poder defenderse de esto es reconocerlo, ¿no? Sabiendo de que esto, pues primeramente todo lo ocurrido en la caída de estos seres y que pues con base a su destrucción quedaron estas energías, y que hay distintas doctrinas que practican ciertos ritos que nos enchufan de alguna manera con este espíritu baboso oscuro. Por ejemplo, en el yoga, como decía nuestra compañera, de pronto la práctica del yoga, si se tiene conciencia de lo que uno está haciendo, y de pronto hacerlo como para distensionar el cuerpo, Hasta cierto Es diferente, punto, sí, claro. hasta cierto punto. pero el problema empieza Inconsciencia. cuando nosotros lo hacemos inconsciente y dejamos la mente en blanco. Cuando nosotros dejamos la mente en blanco, somos presa fácil de este espíritu. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, con la cuestión del rosario, pues ¿qué causa esto? Cuando el creyente está pues ahí haciendo su rito, el rosario y todo eso, entra en una vibración cerebral que lo que hace es abrir un puente o una puerta a este mundo astral, que también se le llama, ¿no? Por eso, Sí. por eso Pero ese, eso lo hace la gente sí, inconscientemente, porque no y por sabe. esa razón, por lo que me está hablando Salim, pues ese rezo produce sueño, y ahí en ese sueño es cuando Sí. se te mete esa Y energía. toman Y no, cuerpo. y no, y no solo en rezar en rosario, en distintas, hay 35.000 religiones, ahora- son bastantes oraciones y bastantes rezos que repetiera, Sí, que como nos advirtieron, no uséis, van a repetir. Ok, entonces ahora uno entiende por qué cuando uno va a una iglesia esta le da el sueño. Claro, A mí porque- desde peladito que me llevaban a esa iglesia, qué sueño tan hijo de madre. Me tenía Sí, que porque salir. por ejemplo en las iglesias evangélicas y cristianas esto se practica, por ejemplo, cuando se hace la ceremonia, todo esto con cánticos, alabanzas, y esa euforia que se desprende de ahí, eso causa en el creyente pues que también desprende energías, y además con todo esto del Espíritu Santo y los rezos que hacen ahí todos extraños, Aleluya. también abren portales y pues se mueven Y un hablar montón, en lengua, sí, esas un lenguas montón de raras, ¿no? entidades. Saramajaya, no sacaba ahí, Sí, ahí se mueven un montón de entidades, y pues con todo esto las vigilias también que se hacen. Entonces, ¿cómo podemos defendernos? Cuando ya nosotros conocemos todas estas prácticas ocultistas, pues lo primero obviamente pues es no practicarlas ni asistir de pronto a lugares donde me puedan perjudicar con ciertas ritos y cosas así. Que por ejemplo, si yo voy a asistir a una iglesia cristiana y yo tengo conocimiento de esto, tener conciencia de qué estoy haciendo ahí, de no dejarme llevar por la emoción. Si de pronto voy a una iglesia católica, pues cuidarme de lo que son pues las repetideras, de mente en blanco, igual con la práctica del yoga. Y bueno, de esta manera uno se va defendiendo. Lo mismo en cuestión de En los eventos públicos. en los eventos públicos, en tema deportivo. Si yo voy a un estadio, hombre, y un estadio es chévere, bacano, pero si yo voy a ir a un estadio, no dejarme llevar por esa euforia que causa el partido. Porque, ¿qué es lo que quiere el sistema? Antes esto se hacía en el Coliseo Romano, cuando se hacían todo esto de las batallas de gladiadores, Sí, y así leones y todo esto. Ahí pues el pueblo se entretenía con estas prácticas, y ahí también se desprendían euforia. Ya no son los coliseos romanos, ahora son los estadios de fútbol, los estadios olímpicos y todo esto. Pues tener conciencia de lo que yo hago ahí. Y lo mismo, cuidar mis emociones, que no sean demasiado fuertes, que más bien sean emociones pues libertarias, que no sea odio, rencor, Que no tengan cuidarme de tanto esas apego. emociones demasiado fuertes,
para pues que no enchufarme o conectarme con este espíritu, cosa que no es fácil porque desafortunadamente vivimos en un sistema que está diseñado para eso, para sacarnos de casillas. Así es, Alina. Otro punto también, pues, para defendernos de este ataque permanente de energía, es importante, pues, mantener siempre un nivel energético, pues, estable. No dejarnos, pues, mierda, no hay plata, me voy a poner triste, me voy a poner a llorar. Tengo problemas con X persona, tampoco le voy a guardar odio, rencor a alguien. No, o sea, la idea ahí, pues, para protegernos es mantener un corazón limpio, un pensamiento puro, pues que nos ayuden y contribuyan así, pues, a defendernos de este permanente ataque, que nosotros en cualquier momento no, pues, podemos ser afectados por este ataque, pues. Y fíjense, para reforzar un poco lo que ustedes decían, dentro de la misma cultura, pues hablemos de la religión católica, sabiendo que eso pues ya es poco el tiempo. Solamente con la Iglesia Católica. Sabemos que ellos, para poder construir esos grandes templos, tenían exactamente la sabiduría esta, ¿no? Claro, la arqueometría venía de Sirio. Claro que sí. La geometría. Y fíjense ustedes que estas figuritas y estos seres, bueno, no seres, hablemos de estas formas necrománticas, entidades que se encontraban en el ambiente, ellos le hacían una forma. ¿Y cuáles eran? La de las gárgolas. Ustedes van a un templo que se encuentra un templo gótico, que tengan exactamente esa sabiduría, entre comillas, de la arqueometría, y recordemos que ahí se encuentran unos seres con forma antropomórfica, pero que tienen una cara de monstruo, algunos tienen una cara de águila, y dicen que son esos seres los que viven dentro de ese templo y los que chupan la energía de cada uno de los feligreses o creyentes. Si quieren una prueba de ello, vayan a la Catedral de Barranquilla y se fijan en la estatua que está al fondo. Ya no es un Cristo como lo ponían antes, ahora hay una cosa ahí, yo no sé qué es esa vaina, pero... Sí, o sea que... Gárgolas están en San Nicolás, por ejemplo, San Roque, son templos que son bastante antiguos y que ellos todavía en sí muestran esa arqueometría y toda esa cultura ocultista que o sea, estimado oyente, que si a usted el día de mañana le llega el recibo de Electricaribe en 1 millón de pesos, tranquilo, que eso de algún lado sale la plata. Sí, bueno, sí, pero bueno, sí es importante todo esto que han venido diciendo nuestros compañeros, y que pues esto nos sirve como herramienta, ¿no?, para defendernos de estas entidades que no solo se hallan en las corrientes ocultistas, sino que en cualquier actividad de nuestra vida podemos estar siendo víctimas de ellas. Entonces, ya para finalizar, pues nos queda pues esta reflexión, ¿no?, de que debemos primero conocer qué es lo que nos daña para poder defendernos, ¿no? Porque si no conocemos el enemigo no nos podemos defender de él. Claro que sí. Pues no sé si mis compañeros tengan algo que decir para cerrar. Sí. Pues no, que quedarnos conscientes de pues todas estas energías que permanentemente nos rodean, y como anteriormente ya lo mencioné, tener un corazón puro y pues unos pensamientos limpios, para que asimismo nuestra vida transcurra en completa normalidad, sin estos temores o sin esa mala energía, pues. Bueno, parece ser que dentro de este tema hace parte de todo ese plan, ¿no?, que de hace mucho tiempo nos han venido pues manipulando a través de él, y que parece ser que hay que estar a la defensiva, ¿no? Atentos, apercibidos pues a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Sí, para no caer de pronto en ese juego de esas figuras necrománticas. Para despedirme, pues también me gustaría que se llevaran nuestros oyentes, pues, como pregunta lo siguiente: ¿por qué buscar magias externas? ¿Por qué buscar soluciones vanas? ¿Por qué buscar todo esto si lo mágico y grande está en su propio espíritu? Entonces, busquemos en un lugar cierto y verdadero. No busquen en el lugar equivocado. Y la Dama Blanca nos dice, pero ¿por qué será que estos templos existen aquí, allá y acullá? Eso es muy curioso, ¿cierto? Y ahora lo he visto. Pues sí, esa es la idea de todo este sistema y de estos señores que gobiernan al construir estos templos.
La idea de esparcirlos por todo el mundo, pues en sitios donde las energías telúricas y magnéticas están bastante concentradas y son más fuertes, y ahí pueden manipular fácilmente la energía vital de los creyentes, pues que están dentro de estos templos. Y un dato aquí curioso que tengo, pues cuando uno investiga sobre el Necronomicon, pues se topa, ¿no? Con lo que es la cábala judía. Y se dice que toda esta sabiduría ancestral del Necronomicon y todo esto que hemos hablado hoy, pues proviene de ese texto, ¿no?, judío, que es la cábala, que un alto dirigente del judaísmo del siglo pasado dijo, Adolf Jacob Frank, se llama así este señor, en su interesante obra sobre la cábala, refiriéndose a la demonolatría, el culto de los demonios de los hebreos. Dice: los judíos propagaron el culto a Lucifer primero en algunas sectas gnósticas, después por medio de las sectas secretas luciferinas y satánicas, principalmente por medio de la magia diabólica, conocida vulgarmente como magia negra, cuyas doctrinas derivan de la cábala hebrea y cuyos propagadores principales en todos los tiempos han sido los israelitas, constituyendo el aspecto más perverso de dicha magia, su adoración al demonio. Interesante lo que dice este señor aquí, ¿no? Porque, pues, teniendo en cuenta de que los judíos tienen como Dios a Jehová, pues ángel caído, aquí nos dice que toda esta magia oscura y adoración a demonios viene precisamente de la cábala. Y pues esto también, pues, nos llama la atención, ¿no? Y él sigue diciendo que nadie como los israelitas ha practicado en forma más escandalosa el epotecma de que el fin justifica los medios. ¿Qué mejor forma de desmoralizar a la sociedad cristiana en la Edad Media que hacerle adorar a Satanás y aborrecer a Dios? La maldad del judaísmo, como se ve, tiene pues límites incalculables. Por algo Jesús, el Cristo, llamó a los hebreos hijos del diablo y las sinagogas de Satanás. Claro, en Apocalipsis 2.9 y 3.9, cuando les dice que aquellos que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, sino que son sinagoga de Satanás. Y en Juan 8.44, cuando les dice que vosotros tenéis por padre al diablo, y sí, los deseos de ellos queréis hacer. Ahí estamos descubriendo, ¿no? Todas estas cosas. Sí, bueno, ya aquí se venía diciendo en este programa, en distintas emisiones, que Jesús también los denunció, y que toda esta sabiduría ancestral bastante oscura viene de la cábala, que el rey Salomón en su antiguo templo abrió las puertas con todas estas prácticas oscuras para que estas entidades volvieran a tomar cuerpo. Entonces, pues ya se nos ha agotado el tiempo, estimados oyentes. Sí. Esperamos que el tema de hoy haya sido muy interesante, pues esto nos sirve, ¿no?, para conocer un poco más acerca de estas corrientes, y que para la próxima que nos hablen de esto ya sabemos cómo defendernos, ¿no? Tenemos el conocimiento para, pues, poder rechazarlo o simplemente, pues, quitarnos de eso. Pues este programa lo pueden escuchar nuevamente por diferido el próximo martes a las 10 de la mañana y el miércoles a las 7 de la noche. ¿Algo para cerrar, compañeros? No, muchas gracias a nuestros oyentes, pues, por estar apercibidos y pendientes, pues, de este programa. Y pues nada, manténganse siempre en un nivel energético permanente, o sea, no lo suban ni lo bajen ahí, estén quietecitos ahí. Muchas gracias por su sintonía. Bueno, y un oyente nos dice ya, en la película del Hobbit se habla de un necromante. Sí, bueno, en esa película y en la saga del Señor de los Anillos hay bastante mensaje, bastante información, así que yo les recomiendo que se las vean. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, estimados oyentes. Estaremos escuchándonos en una próxima emisión. Y pues nada, recuerden, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad.